Recordemos que uno de los grandes cambios introducidos por la resolución 42 del pasado 5 de mayo del 2020, resolución que a propósito trae grandes cambios no solamente en temas de facturación electrónica, sino en todo el sistema de facturación en Colombia, encontramos dentro de los requisitos de la factura electrónica de venta, los cuales podemos encontrar en el artículo 11 de la citada resolución, trae un cambio bien interesante y es el relacionado con el numeral 3 y tiene que ver específicamente con la identificación del cliente. Recordemos que con ocasión de la factura electrónica y antes de esta resolución, con todas las resoluciones que habían expedido anteriormente, la resolución 54, la resolución 30 y la resolución 20 de años anteriores, el tema de la identificación del cliente era muy puntual y es que debíamos tener absolutamente todos los datos del cliente, ¿sí? Todos los datos como los que ya conocemos, el tipo de documento, el documento sea nido cédula y el nombre, apellidos o razón social cuando se trate de una compañía con todos sus datos. Pues bien, esta resolución 64 ha entendido que para algunos modelos de negocio, para algunos tipos de compañía, el tener la información de su cliente es a veces un tanto complejo, puesto que es común en algunos tipos de negocio que las personas, los clientes, no den sus datos o no tengamos los datos de esos clientes. Recordemos que pues, son ellos los más interesados en aportarnos la información, puesto que el tener su factura electrónica de venta, pues le servirá como soporte de costo-gasto para sus respectivas transacciones. Sin embargo, es común en Colombia encontrar que todavía hay personas o clientes que simplemente o no son contribuyentes y por ende no les interesa mucho el tema de la factura, pero como emisores sí, independientemente de esa situación, como emisores estamos en la obligación de expedir la factura de venta. Y en este sentido, la resolución 64 ha entendido, a mi modo de ver, un poco esta situación y nos ha dado una muy buena opción. Aquí, frente al numeral 3, como decíamos, identificación del adquiriente, nos brinda varias posibilidades. Pues las que siempre hemos conocido, como es lo ideal es tener el NID, ¿sí? El NID y datos puntuales de ese cliente a partir del RUT que nos aporta ese cliente, pero la norma ha entendido que en estos casos en los que el adquiriente no proporcione datos, ¿sí? Ningún tipo de datos, entonces podemos manejar algo así como un cliente genérico, ¿sí? Solamente que la norma le ha dado un trato muy específico y es que podemos registrarlo o crear ese cliente como un consumidor final. Y la misma norma nos aporta cuál es el número de documento que debe tener ese tipo de cliente. Son 12 números 2. ¿Sí? Entonces, en función de esto, vamos a revisar o a mirar cómo se hace la creación de este tipo de cliente en el programa WordOffice para los casos en que así debamos registrarlo. Entonces, vamos a pasar al programa. Este es el entorno de WordOffice. Estando en el panel principal, vamos a dar clic en la opción Nuevo documento y vamos a crear un tercero o un cliente como lo creamos normalmente en nuestra base de datos. Vamos a la opción Empresa-Persona y allí vamos a crear los datos de nuestro cliente tal como están en la resolución. En la resolución, en el anexo técnico, si ustedes revisan a partir de la página 125, nos indica que el tipo de documento debe ser 13, es decir, en este caso cédula. Y que el número de identificación son 12 números 2. Vamos a ponerlos acá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No debe tener dígito de verificación. Pues la ciudad es un dato obligatorio. Recomiendo poner la ciudad del domicilio de la empresa, en este caso Medellín. La misma norma establece que el nombre debe ser consumidor final, entonces vamos a colocar consumidor final. Recordemos que como es un tipo de documento cédula, WordOffice nos va a indicar, va a entender que es una persona natural y por eso debemos colocar un dato en el nombre y un dato en el primer apellido. Vamos a marcar los datos generales como la propiedad activa, en este caso cliente, clasificación día normal y tipo de contribuyente. La misma norma establece que debe ser tipo 49, es decir, persona natural no responsable del IVA. ¿Sí? Vamos a pasar al tema de direcciones y pues como no tenemos, pues justamente no tenemos datos de este cliente porque va a ser un cliente genérico, pero debe tener dirección y correo para efectos de la facturación electrónica, pues,
En este caso, recomendamos o se recomienda colocar los datos criminales de la compañía. En este caso, vamos a colocar el tipo de dirección, indicaremos la dirección de la empresa, indicaremos la ciudad de dirección de la empresa, en este caso Medellín, y como igual debe tener un correo electrónico, pues sería interesante tener un correo electrónico de la empresa interno para este tipo de situaciones. Vamos a colocar aquí un correo de ejemplo. Y de esta manera diligenciamos los datos del cliente para utilizarlo en aquellos casos en los que, como lo establece el numeral 3 del artículo 11 de la resolución 42 del 5 de mayo de 2020, hagamos una venta, una factura electrónica a un cliente o a un adquiriente, como lo menciona la norma, que no nos proporcione los datos necesarios para su creación o su identificación específica dentro de la base de datos. Casos en los cuales la norma nos permite usar esta opción o este tipo de cliente consumidor final para que hagamos nuestros documentos electrónicos sin ningún problema. Y de esta manera se debe crear el cliente en la base de datos de WordOffice. Claramente, si manejamos otro tipo de parámetros como vendedores, clasificaciones o listas de precios, pues los asignaremos en función de cómo sean usados en nuestra compañía. Muchas gracias por revisar este tutorial y estaré informando y notificando sobre el nuevo contenido que vaya subiendo al canal de YouTube para conocimiento de todos ustedes.